Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos. Después de una intensa sesión de Parashat Shavua, que salimos un poco de nuestros cánones tradicionales, de leer y de explicar y detallar algunas cosas de la Perashá, nos centramos en un tema en especial, pero espero que haya salido con la intención que tuvimos de solo traer luz y paz y un poco de, como dice el Rebbe en el Tanya, un poco de roga, nafsho, un poco de calma, de tranquilidad al alma. Yo no estoy muy al tanto de lo que está pasando en el chat, pero veo que alguien necesita refuah shlema. ¿Quién es exactamente? Nicolás Emiliano Benángela, el esposo de Vivi. Vamos a decir Lejaim y vamos a dedicar esta clase de la Risa al Bedrat Hashem, un mérito de Vivi y de su esposo, que tenga refuah shlema y que Akadosh Baruj Hu guíe la mano del médico. Bedrat Hashem, Lejaim. Vamos a poner de acá, se llama Emiliano, ¿no es cierto? La Tzedakah salva de la muerte, grande la Tzedakah que acerca la redención. Y Bedrat Hashem, que la medicina que está tan avanzada en estas épocas, ¿qué edad tiene él? Que haga milagros llevados de la mano de Akadosh Baruj Hu. Acaban de escuchar algunos nibunim en la voz del Rav Ginsburg, nibunim que el Rav canta con su voz profunda y calma y a la vez emotiva, y que son aptos justamente para entrar en el tema que nos reúne hoy, que es el estudio de la Kabbalah de la Arizal. Vamos a terminar de repasar unos pequeños puntos que nos quedan pendientes. Como les decía siempre, hay más de 20 clases donde estudiamos los fundamentos y muchas bases importantes de las cosas que van a venir después, así que les pido por favor que tengan o no posibilidad de comprar o de no comprar
que, bueno, hoy no sé por qué este sistema me hizo lo mismo que otras veces. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. No sé, no puedo mover las páginas para atrás, pero bueno, de todas maneras les decía que quiero repasar un poco de algunos puntos, pero es importante que ustedes vuelvan atrás. Hay unas 30 o 40 horas de estudio profundo de la Arizal, donde van a ver muchos temas importantes, muchas cosas que van a servir para conocerse a ustedes mismos, para refinar las cualidades, las vestimentas del alma, para comprender su alma, para hacer que su alma se exprese más abiertamente, que saque la luz hacia afuera a través de los actos del cuerpo. Y mientras estoy tratando de subir el capítulo 3 del Hasdei David, que ya estaba subido de antes, pero no sé por qué no puedo volver atrás. Muy bien. En las últimas clases del ciclo anterior habíamos estudiado, habíamos comenzado a profundizar en el capítulo 3, en el Simán Gimel de Hasdei David, pero vamos a comenzar de nuevo. Y antes quería repasar un par de conceptos muy importantes, sobre todo en el trabajo de conocernos a nosotros mismos, conocer al alma que tenemos dentro y cómo se expresa en el exterior. Habíamos dicho que el alma en general se representa con las 3 letras de la palabra Tselem. Tselem, que es no me deja escribir, no sé por qué. A veces le sucede esto. Hoy van a utilizar un poco de su imaginación. ¿Me están escuchando? Se ve el pizarrón en hebreo, Hasdei David Simán Gimel. Ok, perfecto. Entonces habíamos dicho, como está escrito en la Torá, que Dios creó al hombre Betselem Elohim, a imagen de Dios. Tselem, la palabra Tselem tiene la misma raíz que la palabra Tzel, Tzadik Lamed, que significa sombra. Por un lado, nosotros somos como la sombra en este mundo de la luz que se proyecta desde los mundos superiores, después de muchas contracciones y ocultamientos, y esa sombra que se ve aquí es el reflejo del alma que viene desde el cielo alto. Esa es una de las explicaciones de Betselem Elohim bara otam, a la sombra con la imagen de Dios. Esa imagen es la sombra. La otra explicación, como siempre ocurre en Hasidut, es justamente lo contrario. Las dos paradojas se elevan. Entonces, esa sombra que nosotros proyectamos
es lo que se refleja en este mundo de lo que es la presencia de Dios allá arriba. Y justamente esa sombra que nosotros dejamos es el resultado de nuestras acciones. Gracias, Ilana. Entonces, ese Tselem, explica los Jajamim, nos trae Rav Ginsur aquí, traído por el Arizal, que Tzadik, que es 90, tiene que ver con los tres niveles inferiores del alma, que son Nefesh, Ruach y Neshama, de abajo para arriba. Como cada una está incluida dentro de las otras, entonces forma un Partzuf de 9, y como cada una de esas unidades tiene incluidas las 10 Sefirot, entonces suma 90, 9 por 10, 90. La Lamed representa a un nivel superior del alma que se llama Hayá. La Mem, un nivel superior, todavía se llama Yehidá. Esa Tzadik representa Nefesh, Ruach y Neshama, que son aspectos primim, interiores del alma, y a su vez más o menos conscientes. Nosotros tenemos conciencia de los niveles inferiores del alma, cómo se expresan en nuestro lado orgánico, tanto mineral como vegetal y animal. Serían un paralelo de esos tres niveles del alma en el mundo, en la naturaleza y también dentro de nosotros. Son niveles conscientes. Los dos niveles superiores, representados por la Lamed y la Mem, son Hayá y Yehidá. Hayá es un nivel cercano a la conciencia, Yehidá un nivel superior, pero son niveles makifim, como se dice en Kabbalah, que rodean, que circunvalan, tienen que ver con el Keter, con el inconsciente. El Keter se llama corona justamente porque está por encima de la cabeza, por encima del cerebro, por encima de lo que es la conciencia. Entonces, como cada uno de estos niveles está interincluido de los otros, Hayá abarca los tres niveles inferiores. Entonces son tres niveles makifim que rodean a los tres Nefesh, Ruach y Neshama. Y nuevamente, como cada uno tiene interincluido las 10 Sefirot, entonces suma 30, 3 por 10, 30. Y Yehidá, que es el nivel superior del alma, tiene que ver con niveles makifim que rodean tanto a Hayá como a los otros tres. Entonces tiene 4 niveles makifim, y por eso es 4 por 10, 40, que es la Mem, la gematria de la Mem de Tselem. Entonces, la Tzadik representa a 3 niveles de luz interiores. La Lamed y la Mem son 2 niveles de luz exteriores o que rodean. Y eso está insinuado en un pasuk que dice
Betzadik beemunato yihye. Entonces el tzadik, vamos a seguir contando con Ilana para que me escriba en el chat, ya que yo no puedo escribir. Tzadik beemunato yihye. La palabra tzadik y la palabra beemunato están muy relacionadas. Beemunato se escribe bet emuná, y dicen los sabios que eso significa que hay dos niveles de emuná. Bet emuná, hay dos emunot, dos fe. Y bet emuná tiene la misma gematria que la palabra tzadik. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Puede ser que Ilana me abandonó, así que vamos a tratar de escribir nosotros mismos en el chat. Está la palabra, ustedes saben el versículo que dice tzadik be emunato yihye. Tzadik beemunato yihye. El justo con su fe va a vivir. Pero acá en este pasuk estamos viendo algunos secretos muy profundos de lo que estamos estudiando. Por un lado, tzadik es el nivel de los tres niveles inferiores del alma. Shabbat Tov, Josefina, gracias por tu aclaración. Ok, Ilana, está bien Ilana, ya sé que no me abandonas nunca, pero se ve que había algún problema, si no ya lo hubieras escrito. Entonces, el tzadik beemunato yihye, el tzadik va a vivir con su emuná. El tzadik va a vivir con su fe. Y a su vez, si ustedes hacen la gematria de tzadik, tzadik es 90, 4, dalet es 4, 94, yut es 10, 104, y kuf es 100, 204, tiene la misma gematria de bet, que es 2, 2 por 2 veces emuná. Emuná es 102, entonces 2 veces emuná es tzadik. Eso significa que el tzadik tiene revelado dentro de sí dos niveles de fe. Una, y como dice tzadik beemunato yihye, hay un nivel que está en el nivel yehidá del alma, y hay un nivel que está en el nivel de hayá del alma. Yihye, como leímos antes, la palabra yihye, que quiere decir vivirá, involucra dentro de sí la palabra yehidá del alma, el nivel superior, y también hayá, por supuesto. Ese es un pasuk clave que encierra todos estos secretos que estamos hablando. Muy bien, gracias Ilana.
Entonces, vamos a hablar someramente, porque ya esto lo hablamos en las clases del otro ciclo, de lo que es la emuná a nivel del hayá, lo que es la fe a nivel del hayá del alma, y lo que es la fe a nivel de yejidá del alma. Habíamos dicho que yejidá, que hayá, es un nivel del alma que entra y sale. Es como está cerca de la conciencia, es esa revelación. Uno a veces siente que percibe algo de que está allí en el inconsciente, que está en los mundos espirituales, y sin embargo, enseguida se le escapa. Es como el ejemplo del águila que sobrevuela, como dice el principio de la Torá, Beruach Elokim merajefet al pnei hamayim, Bereshit bar Elokim et hashamayim et haaretz, be'aretz hayta tohu vavohu, Beruach Elokim merajefet al pnei hamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba caótica y desordenada o vacía, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz del abismo. Ese sobrevolar, Merajefet, significa, está representado por el águila que sobrevuela sobre el nido de los pichones. Que el águila, por el peso que tiene, si deposita todo su peso sobre el nido, lo destruye. Entonces tiene que posarse y no posarse. Ese es el efecto de yejidá del alma. Esos momentos en que uno de repente siente una revelación y siente como que puede captar la divinidad, puede entender esas cosas inconscientes que la mente normal no las puede comprender, pero enseguida se escapa. Shalom, Yosef, buenas tardes. Ese es el efecto de el nivel de yejidá, de hayá en el alma. Y por supuesto, eso nos recuerda mucho al concepto de sabiduría, de Jochma. Jochma también es un destello de iluminación, exacto. En arameo se dice mati velo mati, toca y no toca. Ese es el efecto de hayá. Es ese destello que se revela en la sefirá de sabiduría y que tiene que ver con ese concepto de que Dios está creando todo constantemente. Dios crea todo algo de la nada, y ese concepto que tiene que ver con el mundo de Briá, con el concepto de crear algo de la nada. El Olama Atzilut es considerado como la nada porque es uno con Hashem, y Briá, que es creación, es el pasaje de nada a algo. Y Yetzirá es cuando ese algo que fue creado en Briá se cambia de forma, pero eso es el mundo de la formación, pero todavía es una forma espiritual que va tomando materialidad, individualidad, recién en el mundo de Asia. Entonces, ese destello de captación o de percepción de algo que es completamente alejado de la mente racional, es ese rayo que de repente brilla en la mente y que enseguida se esfuma, se capta y no se capta. Es ese concepto de que Dios crea por su bondad, por su deseo de hacer el bien, constantemente el acto de la creación. La creación, algo de la nada.
Y esa es una emuná, una fe que tiene que ver con la sefirá de Da'at también. Ese Da'at, esa Jochma que desciende en Da'at, es ese nivel superior del alma que se revela en la sefirá de conocimiento, que es, como decíamos en la clase anterior y tantas veces, ese nivel de libre albedrío, de ese decidir de acuerdo a cómo se revela en la mente consciente, en el equilibrio del juicio, de la balanza, eso que es imposible de medir y de pesar, que es la fe absoluta que está en el inconsciente. Entonces, esto se refleja en la necesidad del hombre de constantemente probar y esforzarse en toda su capacidad para tratar de percibir, de captar este tipo de fe, este tipo de emuná. Y a veces se esfuerza y llega a captar algo como que ve frente a sus ojos como todo se crea algo de la nada. Uno de tanto meditar y aprender y estudiar las cosas que nos dicen los sabios y ver la naturaleza, de repente mira a todo a su alrededor y no es que las cosas desaparecen, sino que en su ojo de la mente, esa que decíamos, como decíamos hoy, no está viendo en realidad con sus ojos, sino que está percibiendo con su imaginación algo que proviene del inconsciente y que es como Dios crea las cosas, algo de la nada. Nuevamente, no es algo que uno lo puede mirar y contemplar constantemente, sino que es algo que de repente uno se lo imagina y dice, sí, ya entendí, y de repente vuelve a la realidad, como cuando uno se despierta de un sueño. Ese sería el concepto de lo que es la yejidá y cómo se revela la emuná, esa fe de que Dios crea todo algo de la nada. Y sobre todo, cómo Akadosh Baruj Hu me crea a mí constantemente algo de la nada. Uno a veces se puede imaginar ese efecto en el mundo exterior, en los demás, pero sentir que uno mismo está siendo creado ahora constantemente algo de la nada, es algo que es una experiencia más esotérica y más difícil de realizar. Como Akadosh Baruj Hu me está imaginando, me está recreando constantemente en este momento, a partir de la nada y del cero absoluto. Esto es el nivel de Hayá en la mente. Cuando la mente consciente se va desarrollando, va entendiendo lo que es el efecto de causa y consecuencia, va experimentando, va realizando experimentos científicos, digamos, aunque la mayoría de las personas no son científicas, pero sin embargo, cada uno experimenta y busca el límite y trata de ver cómo cada cosa tiene una causa y cómo hay consecuencias de las cosas que uno ha realizado. Esa es la forma que la mente, que el intelecto tiene de trabajar. Que no es una forma de buscar algo nuevo, sino que es encontrar la causa permanente y estable
de las cosas que existen y que uno percibe. No significa que la mente consciente, la mente materialista, el intelecto racional, no puede comprender que algo pueda surgir a partir de la nada. Siempre necesita un punto inicial, a partir de lo cual, a través de causa y consecuencia, se generan el resto de las cosas. Pero Jochma no es así. Jochma es el relámpago que surge de la nada. Eso es el nivel de Hayá, que se renueva constantemente a partir de la vitalidad que hay en la luz infinita. Y entonces el alma, como tal, es capaz de ver cómo todo surge algo de la nada. La mente consciente, racional, no puede. Cuando se revela en ese segundo el nivel de yejidá del alma, en ese segundo uno puede llegar a percibir casi inconsciente, casi consciente, lo que es la creación algo de la nada. Exacto. Hay muchas formas de imaginarlo, y una vez que esa chispa se fue, nos queda el recuerdo que cada vez se va alejando cada vez más, y uno trata de aferrarlo con las manos de la mente, y esas manos no pueden porque el agua se escurre entre las manos. Exactamente. Y vuelve a ser lo que era antes, que era nada más una fe, una emuná, que es media emuná y medio conocimiento. Y ese nivel del alma que es Hayá nos hace amar la verdad. Nosotros sabemos que existe una verdad y estamos constantemente toda nuestra vida tratando de buscarla. Nos hace alejar de la mentira y nos hace que nosotros entreguemos la vida por esa verdad. Es esa verdad, eso está representado por el Rambam. El Rambam, tanto como rabino, como rebbe, como médico, como filósofo, iba atrás de la verdad. Él busca la verdad en todas las cosas. Y él incluso no le importaba si esa verdad provenía de la Torá o provenía de la sabiduría de las naciones. Si es verdad, y es verdad, y él se rinde, se entrega toda su vida por ese espíritu, por ese ideal que es la verdad. Existe una verdad, existe una causa, como dice el Rambam en su libro Yesod HaYesodot Be'amud HaChochma. Es la base de todas las cosas y la columna de la sabiduría. Así empieza su libro el Rambam. Él busca la verdad, el fundamento de todas las cosas, y eso está por encima de la mente. Así es como se define el nivel de Hayá en la psiquis del hombre. Eso es lo que mueve al intelecto, buscar la verdad. Y justamente de este nivel de Hayá viene ese sentimiento de
maravillarse por las cosas, saber que hay algo divino que está por encima y separado de lo que es la realidad que nosotros conocemos. Por otro lado, está lo que es la fe, la emuná, a nivel de yejidá del alma. Se podría decir que esta emuná es la verdadera emuná, es la verdadera fe que surge del nivel superior del alma. Esa emuná nos dice que por encima de todo intelecto y por encima de toda creación, algo de la nada, todo es Dios y Dios es todo. Ese es uno de los puntos, como explica el Tanya, en que los cabalistas, los Mekubalim, como el Maharal de Praga y todos sus colegas, ellos discutían con el Rambam, o sea, diferían en su concepto del Rambam con respecto a si se le puede dar atributos a Dios, que Dios fue, es y será, como dice el Rambam, explica el Rebbe de Admorá Zaken en el Tanya. ¿Acaso se le puede decir a Kadosh Baruj Hu que Él fue, es y será? Dios es, y no tiene adjetivos, no tiene calificativos, no hay tiempo ni espacio. ¿Cómo se puede decir que Dios fue, es y será? Él es todo, Él es la nada infinita, es la luz infinita. Y todo frente a Él desaparece. Esa es la definición de los cabalistas como el Maharal de Praga con respecto a estos niveles. Pero como siempre dicen nuestros sabios, Elu ve'elu divrei Elokim Haim, el Admor Zaken viene y nos explica en el Tanya que no es que uno esté equivocado y el otro tiene razón, sino que cada uno está hablando de distintos niveles de percepción de la divinidad de acuerdo a los niveles del alma. Entonces el Rambam estaba buscando causa y consecuencia, estaba buscando las causas de la naturaleza en que nosotros estamos viviendo en la esencia infinita de Dios, como Dios crea todo algo de la nada, que es un concepto básico de la Torá, del judaísmo. En cambio los cabalistas dicen no, todo es Dios y Dios es todo, es una presencia infinita, nada está vacío de Él, Él abarca todo. No como dice el Rambam, que Él es el que sabe, Él es el que es la sabiduría y él lo que es lo conocido. No hay separación en Dios. Por eso viene el Maharal de Praga y dice, Hasbe Shalom, que podamos calificar a Dios con todo este tipo de calificativos, incluso de la palabra Emet, incluso decirle verdad, esa verdad tal como la definimos en nuestra mente, por supuesto. Vienen los sabios y dicen, Él no es ni Emet, ni es ninguno de los calificativos que uno pueda saber, sino que es Kadosh. ¿Qué quiere decir Kadosh? Kadosh quiere decir separado y ajeno y completamente oculto a todo lo que podamos nosotros percibir. Por eso
nosotros llamamos a Dios Akadosh Baruj Hu, el sagrado, bendito sea, sagrado de la palabra cerrado, sagur, oculto, cerrado bajo llave como un tesoro. Él es sagrado, Be'etzem, es en esencia sagrado. Y está prohibido, dicen los cabalistas, imaginar a Kadosh Baruj Hu en nuestra mente. Entonces, este amor que tienen estos cabalistas, estos sabios de la Torá, esta entrega del alma con que ellos explican a Kadosh Baruj Hu, esa es la esencia y el ser verdadero del nivel de Yejidá en el alma. Dios es uno y todo es Dios, y no hay nada fuera de Él. Un amor a Dios completo, hasta tal punto que no tengo lo que decir acerca de Él. Incluso la palabra Emet. Entonces, cuando nosotros queremos decir que estamos tratando de percibir el nivel de fe a nivel de Yejidá, del nivel superior del alma, decimos que nosotros nos referimos a Él y no a sus cualidades. Entonces, no hay nombres, no hay calificativos, está por encima de todos. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estos dos niveles que hay en el alma con respecto al ser humano en sí? ¿Qué es lo que promueve? Cuando uno siente que es creado algo de la nada y que en realidad él es nada absoluto, llega en cierto sentido a perder iniciativa, a perder incentivo para hacer cosas. Si yo soy cero y soy algo absoluto y no existo, entonces ¿qué es lo que yo hago acá? Yo no sirvo para nada, no tengo lo que hacer, no tengo lo que agregar. Akadosh Baruj Hu está constantemente haciéndome a mí, entonces yo voy a dejar que él me haga. Eso sería una consecuencia negativa de llevar al extremo lo que es el nivel de Hayá del alma, que Dios me crea a mí constantemente algo de la nada. Yo estoy constantemente meditando y tratando de percibir eso que para mí es imposible de percibir. Entonces, si yo al final decido que es imposible, que por más que yo me esfuerce puedo llegar a tener una pequeña iluminación de una milésima de segundo, pero en realidad no está en mi capacidad para nada percibir el Okut, entonces yo me pierdo la esperanza y dejo. Entonces, así como dejo de perseguir a Dios y de perseguir la divinidad y sus designios, también dejo de preocuparme por las cosas de este mundo. Ese es un efecto que posiblemente muchos de ustedes han visto, si no en ustedes, Hasbe Shalom, que no sea así, en algunas otras personas. Entonces, hay que mantener ese nivel de yejidá del alma dentro de cierta proporción. Pero cuando uno se conecta, o sea, hablé de Hayá, no sé si me confundí y dije yejidá, Hayá. Pero cuando nosotros lo vemos desde el segundo punto de vista, como vimos recién, a nivel de yejidá del alma,
y nosotros sabemos que Dios es todo y todo es Dios, entonces nos sentimos uno con Él y queremos ser partícipes de esa creación. Entonces el nivel de ejidad del alma, la fe que se revela de ese nivel superior, por el contrario, nos moviliza y nos lleva a elevarnos por encima de nuestras propias limitaciones y llegar a conectarnos con Él de verdad y realizar cosas que generalmente no seríamos capaces de hacer. Entonces, esto es una meditación que les dejo a ustedes que realicen. Y mientras tanto, voy a dejar que, como hizo José Luis, hagan sus preguntas. Vamos a, por supuesto, prolongar esta clase un poco más. Y mientras ustedes meditan en estas cosas que hablamos, vamos a hacer intermedio para pasar al capítulo 3 de Hasdei David, y vamos a tratar antes de contestar algunas preguntas que surjan en el chat.
Muy bien. Nuevamente, el tema de Hayá del alma, que capto y no capto, que llega y no llega, es como cuando se le da un caramelo a un chico y como que uno se lo da y no se lo da. Uno se lo da y se lo retira, se lo aleja un poco, y con eso uno está probando un poco cuáles son las cualidades del chico. Si uno lo hace por maldad, al final el chico se va a desilusionar y va a abandonar, va a dejar de confiar en nosotros y va a abandonar su interés por las cosas. En cambio, si nosotros lo hacemos con el interés de reforzarlo, de ver cuáles son su fuerza, de fortalecerlo, es como hay maestros, ya sea de deporte, de box, de música, que le dan una tarea difícil o le dan un golpe duro para que se caiga, para ver si él se va a levantar. Si él se va a levantar y va a querer volver a la lucha, entonces es digno de recibir la enseñanza. Si él al primer golpe se desespera y lo deja, entonces significa que no va a poder llegar, o va a haber que realizar todo un trabajo para reforzar esa personalidad, y bueno, hay toda una serie de consecuencias dentro de la enseñanza respecto a eso. Pero el maestro, al hacer ese tipo de acciones, ve cuál es la fibra de que está hecha esa persona. Pero como nosotros cada uno somos el 100%, yo soy el 100% de mí, no puedo darme el lujo de hacer una prueba, y si paso la prueba entonces sigo, y si no paso entonces me quedo y quedo en la nada. Cada uno de nosotros tiene la obligación de esforzarse y llegar desde el lugar donde se encuentra a pasar esa prueba, a seguir superando y llegar a ese nivel superior que es el nivel de Yejidá. ¿Por qué? Entonces ese nivel de Hayá es una prueba, es como probar, degustar algo que está más allá de nuestro alcance por el momento, pero que si nosotros nos esforzamos, en algún momento va a llegar. Y así vamos subiendo y subiendo y subiendo, sabiendo que como seres humanos en realidad nunca vamos a llegar en forma absoluta, y que a ese nivel en que todo es uno y Akadosh Baruj Hu
y nosotros somos lo mismo, somos nosotros parte de Akadosh Baruj Hu. Saber que todo esta práctica que está haciendo Akadosh Baruj Hu con nosotros es para que traigamos al Mashiach, para que refinemos este mundo, y el premio de todo eso es la revelación justamente de ese nivel de yejía del alma, que es la revelación de la divinidad en la Geulá, en la redención. Todas las cosas son pruebas, y como está escrito, no hay nada que Akadosh Baruj Hu nos mande que no podamos superar, y cada cosa tiene una enseñanza para ir elevándonos y elevándonos. No todo es estudio, no todo es segel, mente, sino que hay que equilibrar lo que viene del inconsciente y pasa por la mente, llevarlo a los sentimientos y a la práctica, y hacernos un todo integral. O sea, armar ese tselem que hablábamos antes, de todos los niveles del alma que se unifiquen, y ahí sí ser completos y ser uno con Dios. Nos pregunta José Luis cuál es la diferencia en este concepto con el panteísmo. Una cosa es que yo considere que Dios es todo, y que incluso en la naturaleza y todas las cosas que yo percibo no son más que una manifestación de ese todo absoluto, y que para poder conectarme con Él yo tengo que ponerme por encima de todas esas manifestaciones que por otro lado son como cáscaras, como esa cerradura, esa puerta, ese velo que me separa de Él. En cambio, el panteísmo es confundir esos velos, esa cáscara, con la verdadera fuente de la existencia. Panteísmo significa que yo le pido a cada una de esas manifestaciones como si fueran algo separado de su origen. Es como cuando una persona le da un regalo a un chico, le da un caramelo al chico, y el chico le agradece a la mano, le da un beso a la mano pensando que la mano fue la que se lo dio. O mira a los ojos y ve a la persona que se lo dio y identifica a la cabeza o a los ojos o a algo que está ahí arriba y lo separa del resto del cuerpo. La persona madura ve a eso que está enfrente suyo, a esa persona que está enfrente suya como un todo. Si uno toma, por ejemplo, ve a una persona que es inválida y se conecta con ella solamente a través de eso, ya sea alejándose o conectándose a través de eso, está separando a esa persona de su integridad. La verdadera conexión con una persona es elevarse por encima de las distintas características, y eso tiene que ver con el amor que depende de algo o el amor que no depende de algo. El verdadero amor no depende de una cualidad específica. Y si tenemos tiempo de traducir lo que explicó el Rab hoy respecto a Miriam, que Miriam explicó cosas muy profundas y secretas de todo lo que sucede en estos relatos de la Parashá. Con respecto a Miriam, por ejemplo, que era la abuela de Betzalel, que construyó el Mishkan, y que Miriam era muy
o sea, no era muy linda o no era muy atractiva y que no había nadie que se quisiera casar con ella. Entonces, si no había nadie, no iba a poder venir después todas las generaciones que iban a surgir, y y sobre todo en Betzalel, que fue en quien Akadosh Baruj Hu puso toda la sabiduría para construir los adminículos y todo el tabernáculo del desierto donde Akadosh Baruj Hu se iba a revelar. Entonces vino Caleb ben Yefuné, uno de los 12 que fueron a visitar la tierra, que junto con Yoshua ellos dos son los que no incurrieron en el pecado de los meraglim, de los espías. Este Caleb se unió con Miriam Leshem Shamayim por mitzvah. Y entonces explica la Kabbalah, explica los libros sagrados, que como ya les digo vamos a tratar de traducirlo y ponerlo en el aire, en el internet esta semana. Explican que gracias a eso Caleb recibió una revelación especial, que no viene al caso ahora explicar los detalles, pero justamente cuando él se puso por encima de los aspectos materiales, recibió una iluminación por encima de lo que él iba a recibir en forma normal. Y por otro lado, hizo que Miriam se transforme en una persona, una mujer hermosa, y toda una serie de consecuencias. Entonces, el hecho de la idolatría, como el panteísmo, como otras formas de idolatrar las criaturas, en vez de reconocer la unidad de Dios, no solamente trae cosas negativas, sino que impide que se produzcan cosas positivas en la persona. Toda la revelación de los secretos proviene justamente de elevarse por encima de las apreciaciones y de esas intereses que nos trae nuestra inclinación natural, nuestro alma animal, o incluso nuestro razonamiento frío y calculado del cerebro. Jenny pregunta si le ponemos nombre o intentamos imaginarlo, sería intentar traerlo a la finitud. Vamos a desglosar esa pregunta que nos trae Jenny en dos partes para poder entenderla y poder explicarla un poco mejor. Por un lado, nosotros le damos nombres y cualidades a Kadosh Baruj Hu, pero tenemos que ser conscientes que eso que nosotros le estamos atribuyendo, que por supuesto tiene su origen en la Torah misma, o sea, Kadosh Baruj Hu mismo se pone sus propios nombres y sus propias cualidades. No puede haber nada que nosotros digamos que no tenga su base en la Torah. Y nosotros en la Torah leemos muchos nombres de Dios, todos los nombres de Dios, Abayá, Kel, Sebakot, Shakai, todos los nombres de Dios. Incluso en la perashá de la semana, Kitizá, que hoy hablamos, se revelan los 13 atributos de misericordia, Kel, Rahun, Behanun, Ere Hapaim, Berajese, Bemet, no Serjesen Alafim, no Sabo Bafeya, Bejatá, Benaké, 13 atributos que Moshe Rabbeinu le dice a Dios, y Dios se revela con esos 13 atributos. Entonces no hay que confundir lo que es la revelación con la esencia. En esencia Dios es uno, pero se revela a nosotros con distintos aspectos.
¿Por qué se revela a nosotros con distintos aspectos? Justamente para que nosotros los unamos, para que hagamos lo que llaman los cabalistas. Vamos a hacer una limpieza, una reevaluación, una revalorización de lo que es la palabra cabalista. El cabalista es el que nos dice justamente eso, que todas esas atributos y todas esas nombres los trae a Kadosh Baruj Hu. O sea, en definitiva, toda esa diversificación que vemos en la naturaleza y que nos muestran nuestros sentidos, no es nada más que una creación de Dios, es una forma en que Él se manifiesta, que tiene que ver con la luz que se manifiesta después de la contracción inicial. Esto significa que el trabajo de construir el Mishkan, el tabernáculo del desierto, y sobre todo de hacerlo dentro de nuestro corazón, es que, como nosotros estudiamos que el pueblo trajo cada uno la mayor parte de las cosas materiales para construir el tabernáculo, y luego cuando el pueblo entró a la tierra para construir el Beit HaMikdash y todas las cosas, todo eso fue para traer la presencia divina de Dios a la tierra. ¿Qué significa eso? Para unificar, como llaman los cabalistas, Agodata y Judim, el trabajo de unificación, de unificar todas las partes dispersas que hay en el mundo, unirlas y mostrar que es todo uno, que Akadosh es uno, Akadosh Baruj Hu es uno. Entonces, ponerle nombres o imaginarlo, en cierto sentido no está mal traerlo a la infinitud, es demostrar que Él es tanto infinito como finito. Si Él no pudiera ser finito, entonces ya estamos haciendo una mella en su infinitud, en su todo, en su ser todopoderoso, que Él puede llegar a ser todo, también puede llegar a ser finito. Entonces, si nosotros consideramos que Él es nada más que una estatua, o que es algo material, o que es un animal, estamos haciéndolo finito y dejando de que sea infinito. Si nosotros consideramos que hay algo malo que pueda imponerse y puede luchar contra Él, lo estamos haciendo limitado. Eso es el panteísmo, es la idolatría. Pero si nosotros, tal como es Él, en su esencia infinita, logramos investirlo dentro de esta naturaleza finita, que es toda la idea de construir el Mikdash, Beazul y Mikdash, Beyahanti Betoham, y van a hacer un santuario. ¿Qué es un santuario? ¿Qué es el Mishkan? Es cosas que trajo la gente, materiales, limitadas, y poner a Dios para que se revele dentro de eso, incluso dentro de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir dentro de nuestro corazón? Tomar todas esas cualidades que hay dentro de nuestro corazón y hacer que se unan, que se transformen en un recipiente para revelar ese punto, esa nekudat primide, Shevalev, ese punto interior en el corazón, que es el nivel de Yejidá del alma, ese nivel de Yejidá donde todos los niveles del alma están unidos. A nivel inferior de Nefesh, todo está separado, todo está sin vida. A medida que van subiendo los niveles del alma, cada vez se produce más unificación. Entonces todo el trabajo del universo, de la creación, está dividido en tres, como explica la Kabbalah y el Hasidut.
Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Rosh, Toj, Sof, la cabeza, el inicio, el intermedio y el final. Entonces, Dios creó el mundo, puso al hombre para que lo trabaje, para que haga un trabajo en él, que al principio era cuidar el Gan Eden y traer enseguida la redención, pero después hubo un pequeño cambio de planes, que entre paréntesis, porque eso ya estaba escrito en la Torá 2000 años antes de que se cree el mundo. Aparentemente hubo un cambio de planes y ese trabajo del hombre se prolongó durante miles de años, que es lo que se llama Avodat Birurim, el trabajo de refinar y separar el bien del mal, reparar el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Avodat Birurim, al final de los tiempos, que es Avodat Yihudim. ¿Qué es Avodat Yihudim? Es el servicio de la unificación, que es el trabajo de nuestra época, es el llegar al Mashiach y a la redención, es unificar todas esas partes dispersas, incluso lo infinito de Dios, unificarlo con lo finito de este mundo que Él creó. Mundo que en hebreo es Olam, que viene de la palabra Helem, que quiere decir ocultamiento. Entonces esto, el mundo no es más que un ocultamiento de que Dios es uno y Dios es todo y todo es Dios. Muy bien. Entonces, con todas estas palabras, lo que yo quiero crear es más que nada aparte, por supuesto, transmitir las cosas que he aprendido de mis maestros y de los libros sagrados. Trato de transmitirles una sensación, un ambiente en el cual nosotros podemos trabajar y realizar todo el trabajo este. Entonces, sí, Avodat Birurim ya está hecho. Por eso el Rebbe anterior dijo que ya el mundo está listo para recibir al Mashiach, solo hace falta lustrar los botones. ¿Qué significa lustrar los botones? Terminar de reparar aquellas pequeñas cosas que nos quedan, pero dijo, el mundo ya está preparado para recibir al Mashiach. Y el Rebbe, eso lo dijo el Rebbe anterior ya, incluso antes de la creación del Estado de Israel. El Rebbe dijo que incluso eso ya está terminado. Y dijo que no entiende y no ve el motivo de por qué el Mashiach no llegó. Que el mundo ya está refinado, ya está todo listo para recibirlo. El Rav Ginsburg, por lo menos yo lo escuché en los últimos tiempos, posiblemente en los últimos años, puede ser que lo haya dicho antes. El Rav Ginsburg viene y nos dice que estamos ya en la etapa de Avodat Yihudim. En la materialidad, ¿cómo se produce eso? En los últimos años, incluso después de Gimel Tammuz, después de la desaparición frente a nuestros ojos físicos del Rebbe, se produce una explosión en el mundo, por un lado, de la cantidad de shluchim, de enviados que empezaron a aparecer, perdón, no es que empezaron a aparecer, sino que se empezaron a multiplicar
de la misma gente que era traída por los enviados iniciales. Todo esto se produjo, todo este trabajo de la explosión, incluso de que el Rebbe tomó contacto con el mundo exterior, se produjo, digamos, al final en los años Mem, o sea, en los años 70, 80, después de 20 o 30 años que el Rebbe ya era Rebbe, y que todas sus enseñanzas eran escuchadas y seguidas por un grupo relativamente limitado de personas. Toda esa explosión se produjo en los Mem, que es principios del 80, mediados del 80, en que de repente el mundo empezó a despertar a una nueva realidad. Y se empezaron a multiplicar los Batei Chabad y la cantidad de Rabanim, Chabadnikim que fueron por todo el mundo, en todos los países. Y paradójicamente, después de Gimel Tammuz, cuando aparentemente el mundo se había quedado sin su líder, de repente la cantidad de enviados de Chabad por todo el mundo, y por supuesto eso produjo una explosión también en otros movimientos, tanto dentro del hasidismo como fuera, con un problema de rebote o de competencia o de necesidad. Todo este movimiento que trajo el Rebbe hizo que los demás movimientos religiosos dentro del judaísmo, y como vemos también fuera del judaísmo, dentro del judaísmo, incluso el movimiento noágico tuvo una explosión en todas esas épocas. Incluso después de Gimel Tammuz, en el año Tafshin Nun Dalet, en 1994, a partir de ese momento se empezaron a multiplicar en forma completamente desproporcionada respecto a lo que era antes la difusión del Hasidut y de la noticia de que el mundo ya estaba preparado para el Mashiach. Tanto los que están a favor o tanto como los que están en contra de esa idea, todos hablan del Mashiach. Entonces, eso es una señal de que el mundo ya está preparado. Simplemente hace falta que el Mashiach se revele y todos, cuando lo vean, todos van a reconocer. Hace falta que Akadosh Baruj Hu venga y se revele. Y nadie va a tener ninguna duda porque ya es algo que está en el mundo y ya está todo preparado. Esa es una de las señales. Y cuando Ilana me pregunta, ¿Avodat Birurim ya está hecha? Ese signo de interrogación no es simplemente una consulta catedrática dentro de la Kabbalah de la Arizal, sino que yo me imagino a Ilana allí en su casa escuchando esto, que ya terminó Avodat Birurim, y todo lo que significa y lo que mueve dentro de ella. Este chat de estas clases no es un chat como el resto de los chats del mundo, sino que tiene una vida y tiene un significado que está muy por encima de lo que son las letras que lo componen. Entonces sí, no es imaginación mía, ni tampoco es una imaginación de Rav Ginsburg, sino que es una continuación y un pedido del Rebbe que es así. Incluso hay mucha gente se confunde este deseo que antes del próximo Shabbat esté el Mashiach. Eso, de acuerdo con el Rambam,
la fe del pueblo de Israel es que ya mismo, hoy, ahora, en este momento, ya viene el Mashiach. Por supuesto, si viene ahora, va a estar antes del próximo Shabbat. Pero la fe nuestra es que ahora, en este momento. Y esa fe está por encima del nivel de Yehidá, justamente, porque el nivel de Yehidá, ¿qué es lo que dice? El nivel de Yehidá analiza y trata de captar y trata de decidir si eso que percibió es verdad, si en realidad ese destello que toca y no toca la mente, trata de agarrar. ¿Por qué está tan desesperada la Yehidá? ¿Por qué uno se desespera tanto cuando de repente recibe una revelación de allá arriba, una revelación de divinidad y quiere aferrarlo? Ese deseo, esa ansiedad de aferrar, esa captación, es justamente la falta de seguridad que tiene el nivel de Hayá, en que eso que está por aferrar es verdadero. Mejor dicho, no es la Hayá la que tiene ese problema, sino que es el producto de esa revelación en la conciencia, que esa conciencia, como no está segura de nada, ve todo limitado, quiere estar seguro y quiere aferrarlo. En cambio, cuando uno se pone por encima, a nivel de Yehidá, se pone por encima también del hecho de si el Mashiach va a venir hoy o va a venir después. Porque eso es un hecho. Akadosh Baruj Hu es uno y es todo. Él tiene sus motivos. Y el Mashiach está, la redención está. Y todo es cuestión de disfrutar el momento junto con Akadosh Baruj Hu, de ver cómo todas las cosas ya están hechas y en realidad no tiene importancia, porque ese nivel de Yehidá está por encima del tiempo, del antes y el después, y del lugar, del aquí y ahora. Uno se unifica con la eternidad. Esa es la verdadera, es el verdadero nivel de unificación, es el Avodat HaYehudim. Y cuando uno se pone a ese nivel, uno quiere al Mashiach porque Dios quiere al Mashiach. Porque ese es el objetivo de la creación, llegar a la revelación, para que Él esté en su jardín, Batir Gania Jotikala. Akadosh Baruj Hu quiere estar en su jardín, quiere estar disfrutando de toda esa familia que Él creó. Entonces nosotros lo hacemos por Él, porque nosotros no tenemos ningún problema. Akadosh Baruj Hu nos cuida, está con nosotros constantemente. Y como decíamos en la clase anterior, incluso en nuestros momentos de caída, esas caídas son simplemente en aras de una elevación superior. Cada vez que bajamos a un nivel en que aparentemente es un pecado, por supuesto uno no lo hace a propósito, sino que es por el hecho esencial de que somos seres humanos. Justamente esa necesidad de elevarnos y de retirarnos de ese lugar tan bajo hace que nosotros subamos junto con todo aquello que estaba allí abajo y lo unifiquemos con Dios. Y ese es el mayor placer, ese es el trabajo de la Teshuvá. Akadosh Baruj Hu ama a los Balei Teshuvá, ama a aquel que se quiere acercar. Entonces, hacer Teshuvá, incluso aquellas personas que están por encima de todo pecado y por encima de todas las cosas, acercarse un poquitito más a Dios, esa necesidad de acercarse un poquito más a Dios, es lo que Dios ama de verdad.
Es verdad, uno se asusta cuando cae. Pero es como cuando uno tiene miedo de las alturas. Cuando uno mira para abajo y tiene vértigo, ese mismo vértigo es lo que lo hace caer. En cambio, cuando uno mira para arriba constantemente y está agarrado del que está arriba, agarrado del Moshe de la generación, entonces uno camina seguro, y cuando uno baja es porque Moshe le dice que baje, y cuando sube es porque Moshe tira para arriba y nos está subiendo de nuevo. Vamos a terminar nuestra clase leyendo en hebreo Ok. Muy lindas todas las cosas que ponen aquí. Vamos a leer en hebreo, y si llegamos, vamos a leer en castellano este tercer capítulo para entrar en tema. Como siempre, yo de repente me pongo a explicar, pero vamos a tratar de ir derecho para que el alma entienda, y después aquí abajo está en castellano, vamos a tratar de leerlo en castellano para introducirlo en las próximas clases. Entonces, este es el libro de Hasdei David, que explica, y es el compendio de todas las enseñanzas de la Arizal, de todos los libros que él escribió, que escribió su discípulo Jaim Vital en nombre de la Arizal. Y el tercer capítulo dice así: Seder Aigulim Beayosher U Beofen Ze. Importante para la clase que viene estudiar un poco lo que es Igulim Beyosher. No sé por qué tampoco me deja utilizarlos me parece que la otra vez me hizo lo mismo y yo sé por qué. Había algo acá abajo. Bueno, no me deja agarrar la flecha. Espero que ustedes sigan. Entonces empezamos con el primer renglón. Seder Aikulim Beayosher U Beofen Ze. Segundo renglón. De Betchila Nitpashet Akav Benasu Yud Igulei Adam Kadmon Ak Ubetocham Yosher de Adam Kadmon Ak. והמקיף הישר לאדם קדמון נתרחק ועמד אצל העיגולים, el tercer renglón, ונשאר חלל בין פנימי ליושר למקיף ליושר, ושם נתהוו עיגולים ביושר לכל הפרצופים שתחתיו, וכן ובין פנימי למקיף דעתיק נשאר חלל, ושם נעשו הפרצוף שממנו ולמטה, וכן בארי חמפין, וכן בכל הפרצופים, ואין מתחברים פנימי ומקיף רק בעשייה, וסדרן כך הקף פנימי מהכל, ועליו מלביש אדם קדמון, ועליו עתיק דאצילות מלביש לנהי דאדם קדמון, ועליו ארי חמפים, ועליו אבא ואמא, ועליהם זון,
Zahar Benekeva, Malchut, Vealeyen Hei Partsufim Bia, Bria Yetzia Asia, Veal Asia Makif de Yosher Dida, Vealeyem Igulim Dida, Vealeyem Makif Beigulei Yetzira, Vealeyem Makif Beigulei Bria, Vealeyem Makif Beigulei Nukba de Zairampin, Vealeyem Makif Beigulei Zairampin, Vealeyem Makif Beigulei Ima, Vealeyem Makif Beigulei Aba, Vealeyem Makif Beigulei Adam Arihampin, Vealeyem Makif Beigulei Atik, Vealeyem Makif Beigulei Adam Kadmon, Vealeyem Ein Sof Baruch Hu Besovev Hakol, Arei de Bepnimi Apnimi Meshuvach, Ubamakif Beigulim Achitzon Meshuvach. Cada uno de estos renglones y conceptos que hay aquí ameritan una experiencia y una meditación en cada uno de ellos para revelar aspectos diferentes de nuestra alma. Y así, a través de ver los distintos aspectos, poder unificarlos, como decíamos recién. Muchas gracias, Ilana. Pero bueno, después ya era más todo más parecido. Ahora vamos a leer en castellano. Entonces, el orden de los círculos y la rectitud es de esta manera. Eso viene del capítulo anterior, así que sería bueno repasar las últimas clases, pero acá vamos a volver a repasar. En el principio se expandió la línea y se hicieron 10 Yud, 10 es gematria letra Yud, 10 círculos de Adam Kadmon, y dentro de ellos la rectitud de Adam Kadmon. Habíamos hablado en algunas clases que hay dos principios, que proviene uno de la contracción que produzca un círculo vacío, una esfera vacía, y luego se introdujo el Kav, que es el Yosher, y hemos explicado que los círculos tienen que ver con la naturaleza, con el ámbito que se crea para que pueda morar algo, y lo recto es esa luz que llena el lugar en relación a los círculos y que tiene que ver con el libre albedrío. Entonces los círculos son algo tipo naturaleza intuitiva, automática, y lo recto es aquello que viene a ponerse por encima, a modificar, a superar la naturaleza, que es el libre albedrío, que por supuesto eso lo estamos percibiendo en este mundo de Asia como seres humanos, pero eso viene creándose desde la esencia de Dios y luego de la contracción a niveles que no se pueden comprender, pero que son el origen, la raíz de eso que nosotros llamamos en este lugar conocimiento, Da'at, libre albedrío. Entonces, y el circundante recto de Adam Kadmon se alejó y se ubicó en los círculos. Para ver un poco todo este material, los invito a ir a la página de material de estudio de la Lizal, que si Jenny está escuchando, sí, aquí está, le pido que me ponga el link, toda Rabá. Y el circundante recto, lo que nosotros llamamos Makif Ayashar, de Adam Kadmon se alejó y se ubicó en los círculos.
Eso significa que dentro de lo circundante, dentro de lo recto del Yashar, hay exterior e interior, hay Makif, que es circundante, y hay Pnimi, que está por dentro. Y entonces eso exterior, circundante de lo recto de Adam Kadmon, se alejó y se ubicó en los círculos, y quedó un vacío interior entre el interior de la rectitud y lo circundante de la rectitud. O sea, quedó un vacío porque lo recto se mantuvo en su lugar, la parte interior, Pnimiuta Yosher, se mantuvo en su lugar, el Makif se alejó y se unió a lo circular. Entonces, en ese espacio, dentro del Yosher, quedó un espacio. Todo esto tiene mucho que ver con la embriología. Esta es la embriología de lo que es el alma humana, de lo que son los mundos inferiores, cómo se van desarrollando. Después, a medida que vayamos explicando y vamos entendiendo de qué se trata cada una de estas cosas, van a ver cómo estos son las células madre de aquello que luego vamos a ver como miembros desarrollados, partes de un organismo vivo. Y allí fueron los círculos y la rectitud de todos los perfiles que están por debajo. Y de igual manera, entre lo interior y lo circundante de Atik quedó un vacío. Y allí se hicieron los perfiles que hay el Atik y abajo. Y también en Arihampin y también en todos los perfiles. Y no se juntan. Vamos a alargar 5 minutos, gracias, Jenny. Vamos a alargar 5 minutos más que nada para terminar de leer y poder despedirnos. Y también en Arihampin y también en todos los perfiles, y no se juntan lo interior y lo circundante, salvo en Asia. Ese es el concepto. Todo esto ya lo habíamos estudiado al final del ciclo anterior. Es el concepto de que en este mundo material de Asia es donde se une la esencia infinita de Dios con lo más alejado, que es la materia y el ocultamiento. Y se ordenaba así la línea interior de todos, y sobre ella se inviste Adam Kadmon. Y sobre el Atik de Atzilut se inviste el Nehi, Netzach, Od y Esod de Adam Kadmon. O sea, recién acabamos de ver un proceso de alejamiento y expansión. Y acá vemos el proceso visto desde el punto de vista contrario, como desde lo más exterior se va yendo hacia la esencia infinita de Dios, lo más elevado. Y sobre el Atik de Atzilut se inviste el Nehi de Adam Kadmon, y sobre el Arihampin, o sea, el Arihampin de Atzilut, y sobre él Abba Beima, Jochma y Binah, y sobre ellos Zon, que es el Zeirampin y Nukva, que es Zeirampin son las 6 cualidades del corazón de Atzilut, y Nukva es Malhut de Atzilut, y sobre ellos los 5 perfiles de Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces va descendiendo desde la esencia de Dan Kadmon, sobre ellos los distintos niveles de Atzilut se van invistiendo uno sobre el otro, de arriba para abajo, y de allí surgen los 5 perfiles de los mundos inferiores, Briah, Yetzirah y Asiah.
Entonces esto es todo un tema de evolución. Cuando el Rab Ginsburg una vez explicó que los que piensan que la evolución fue un invento ya me olvidé quién hizo, de Darwin. Sin embargo, el Arizal y toda la Kabbalah y toda la Torah, el Sefer Yetzirah ya trae lo que es la evolución espiritual ya mucho antes. Y sobre Asiá, los circundantes de la rectitud Dida, o sea, de igual manera, y sobre ellos círculos, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Yetzirah, y sobre ellos el Makif, los circundantes y los Igulim de Briah, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Nukba de Zeir Anpin, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Zeir Anpin. Todo esto, lo que llamamos Makif y círculos, es el ambiente. Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, toda la creación, la naturaleza, el ambiente sobre el cual luego se va a investir el Kav Ayashar, el Primiut Ayosher, el interior de la rectitud, que es el hombre, que es la creación, pero acá no, por supuesto no es el hombre, sino que son distintos niveles dentro del Ser Ishtalshelut, dentro del proceso de desencadenamiento, que, como siempre decimos, en cada mundo esto es algo infinitamente diferente, hasta que en el mundo de Asiá y más abajo se materializa y se transforma en un alma investida en el cuerpo material. Y sobre ellos los circundantes y los círculos de Ima, y sobre ellos los circundantes y los círculos Abba, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Iranpin. Voy a extender 5 minutos más para poder terminar la clase con un ningún del Rab, si ustedes me permiten. Y sobre ellos los circundantes y los círculos de Arihampin, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Atik, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Adam Kadmon, y sobre ellos el Ein Sof Baruj Hu, que rodea a todo. Siendo que de lo interior, acá falta copiar una parte, ahí del Primiut a Primi Meshubach, Ubemakif Beigulim Achitzon Meshubach. Bueno, todo esto lo vamos a explicar en la clase siguiente. De todas maneras, quiero que entiendan que en castellano es muy difícil de comprender esto. Vamos a estudiar los términos en hebreo, los términos técnicos, que no son simplemente entendidos mejor, porque es la letra, es la palabra que usaron los Jajamim, sino porque el alma entiende el hebreo y el arameo también, el hebreo que es la lengua sagrada. Les agradezco mucho a todos ustedes que han estado con nosotros y nos han dado vitalidad y motivo de existir durante estas 4 horas y también durante el resto de la semana y durante todos estos años y durante todos los años que vienen con la llegada del Mashiach. Les agradecemos y los bendecimos de aquí, desde la tierra de Israel, por todo el esfuerzo que yo sé que hacen muchos de ustedes para poner su contribución, para asistir a las clases, para contribuir cada uno con su tiempo, con su sabiduría, con su intención, con todo lo que cada uno tiene de hermoso para poner. Entonces no es suficiente, no hay agradecimiento para demostrarles toda la alegría que sentimos dentro nuestra de estar con ustedes. Buena semana. Cuando comienza a dar, aumentamos en alegría, y no hay alegría sino
es la alegría de la Torá, la alegría de conectarnos con Akadosh Baruj Hu.